Bueno chicos, vamos a trabajar un poco sobre el tema de la consolidación de los suelos para este caso. Antes de comenzar, me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a la diferencia entre la consolidación y la compactación, ya que como lo habíamos mencionado en la clase pasada, existe como una similitud, pero a la vez una diferencia entre estos dos términos, ¿cierto? Que manejamos dentro de la mecánica de los suelos. Cuando nosotros hablamos de compactación, estamos hablando de un proceso, ¿cierto? Que usualmente es un proceso rápido, como ya lo pudimos observar, de acuerdo a los métodos de compactación, que dependen también directamente de los tipos de suelo, pero suele ser un proceso de ya para ya. A diferencia que la consolidación sí es un proceso lento. En la compactación, por ejemplo, esa compresión que se le aplica al suelo permite que haya una expulsión de aire, ¿cierto? De los vacíos o entre partículas que están evidentemente en la masa o en la estructura del suelo, mientras que en la consolidación esa compresión del suelo se da por la expulsión del agua en los vacíos de ese respectivo suelo. Si nosotros hablamos de la compactación, también podríamos mencionar que esta, digamos, requiere como tal una carga, ¿cierto? Pero esa carga es a corto plazo, no como en la consolidación, que sí es una carga a largo plazo, ¿cierto? Y esa carga en la consolidación es estática y suele ser constante, mientras que en la compactación esa carga que se le aplica es una carga que está en forma dinámica. En la compactación, aún cuando se puede hacer para cualquier tipo de suelo, como ustedes lo pudieron observar, ¿cierto? Digamos, no hay ningún problema en qué tipo de suelo sea el que se vaya a compactar, pues para eso mismo existen unos métodos de compactación, como lo podemos observar, por presión, por impacto, por vibración, ¿cierto? Mientras que en la consolidación la normatividad usualmente siempre nos relaciona y nos refiere a que la consolidación se aplica a los suelos que son cohesivos y más especialmente podríamos mencionar que la aplicabilidad está para los materiales arcillosos de baja permeabilidad. También pudiéramos hacer una comparación en que la compactación de suelos, si bien lo recuerdan también en la norma 161, dice que para que sea aplicable los procesos de compactación, ¿cierto? El suelo no debe estar saturado, es decir, no en un 100%, mientras que las condiciones para que sea un proceso de consolidación, el suelo sí debe estar en un grado de saturación correspondiente al 100%. Otra de las diferencias que pudiéramos mencionar con respecto a la compactación y la consolidación es que la compactación pues la realizamos para obtener una densidad seca máxima del suelo, ¿cierto? Mientras que la consolidación del suelo ocurre de una forma natural debido evidentemente a esas cargas estructurales de los cimientos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de compactación, la compactación nosotros la relacionamos con un proceso de densificación que me permite mejorar las condiciones de los suelos, ¿cierto? Y comienza, digamos, de manera anticipada a los procesos constructivos de una estructura, ¿cierto? En efecto, como estamos hablando de que la compactación me mejora las propiedades, pues yo antes de construir hago los procesos de compactación. Mientras que si yo estoy hablando de la consolidación comienza automáticamente junto con los trabajos de construcción, ¿cierto? Esa es, por ejemplo,
hacen parte de la comparación entre la consolidación y la compactación. Con esta pequeña gráfica que ustedes observan aquí en pantalla, pudiéramos ejemplificar y conceptualizar el término de la consolidación de un suelo. ¿Por qué? Porque la consolidación de un suelo se presenta como ese proceso de reducción, ¿cierto?, de volumen en un suelo que usualmente, como ya lo mencionamos, son suelos finos, ¿cierto? Más puntualmente las arcillas, en los que esa reducción de volumen ha sido provocada por la acción de unas solicitaciones respecto a unas cargas a las que se someten los suelos, ¿cierto? A unas cargas que se generan sobre la masa o la estructura del suelo. Y como ya lo habíamos mencionado entre las comparaciones de la consolidación y la compactación, pues esto ocurre en un tiempo que es generalmente largo. Entonces, bien, para nosotros poder establecer el concepto de lo que es la consolidación, es importante mencionar que, como ya lo sabemos, absolutamente todas las estructuras que se cimentan sobre los suelos y se diseñan de una forma o no adecuada, pueden llegar a presentar algún tipo de fallas, y esas fallas usualmente se dan por dos causas primordiales. Una, por asentamientos, ¿cierto? Asentamientos excesivos, y otra que se da por cortante en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Cuando nosotros hablamos de una falla por cortante en el suelo, esta se produce debido a que las cargas que se inducen por la misma estructura superan esa máxima capacidad portante que tiene mi respectivo suelo, ¿cierto? Lo que quiere decir que el suelo pues va a ser o va a actuar de una manera que se puede deformar, ¿cierto?, bajo estas cargas a las que se va a ver sometida, ¿cierto? Y si esa deformación bajo diferentes partes de la estructura es tan grande que permite que afecte los miembros de la estructura, se puede considerar ahí, solamente ahí, como una condición de falla. Entonces, la compresión de los suelos se produce principalmente por estas deformaciones de las partículas, ya que en efecto, cuando hay una reducción de volumen, ¿cierto?, que es lo que finalmente me relaciona el término de la consolidación, pasa que hay un reacomodo de las partículas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, hay una expulsión de agua, ¿cierto? Hay una expulsión de aire, y esa expulsión de agua o de aire que hace parte de una estructura o de una, sí, que hace parte de la estructura trifásica de los suelos, pues evidentemente permite ese reacomodo de las partículas sólidas, ¿cierto? Y estas son las que me permiten que exista finalmente estas deformaciones en los suelos bajo esas diferentes cargas a las que se ve sometida. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta que todos los materiales, ¿sí?, están o pueden estar sujetos a cambios, ¿cierto?, en las condiciones de esfuerzos, experimentan deformaciones, como lo acabé de mencionar, y pueden que dependan o no dependan del tiempo. Nosotros pudiéramos mencionar también que cuando nosotros hablamos de una deformación, estamos hablando de un asentamiento, ¿cierto? Y ese se produce en la masa de un suelo y usualmente lo podemos encontrar o subdividir de tres formas o de tres categorías fundamentales. Una primera categoría son los asentamientos instantáneos. Cuando nosotros hablamos de asentamientos instantáneos, estos se deben
principalmente a esa deformación elástica que se da en las partículas, ¿cierto? Y esta ocurre usualmente en suelos secos, ¿cierto? O en suelos húmedos, ¿cierto? O inclusive sin ningún cambio en el contenido de humedad. Y la magnitud de este asentamiento se puede determinar tanto para los suelos finos como para los suelos gruesos mediante estas teorías de elasticidad. La segunda categoría fundamental dentro de estas deformaciones o asentamientos es los asentamientos por consolidación primaria. Y estos pues ocurren también en suelos finos cohesivos que sean saturados, y estos se deben principalmente pues, a esos cambios de volumen a los que se ve sometido el suelo, como ya lo mencionamos, por estar sometido, valga la redundancia, a estas cargas que generan una disminución de volumen, una expulsión de agua en los poros, ¿cierto? Y tenemos una tercera categoría, que son los asentamientos por consolidación secundaria, los cuales se generan pues, después de que se haya completado, se haya producido la consolidación, los asentamientos por consolidación primaria. Entonces, se generan estos de consolidación o asentamientos por consolidación secundaria y se deben principalmente a un ajuste plástico ya dentro de la estructura del suelo. Bueno, la consolidación entonces la pudiéramos nosotros referir como ese proceso en el que el volumen del suelo saturado o parcial o totalmente saturado va a disminuir dependiendo o de acuerdo a una tensión que se le aplica, ¿cierto? Como ya lo mencionamos, debido a una carga. Ese término de consolidación fue introducido principalmente por Terzaghi, que también fue conocido como el padre de la mecánica de suelo y la ingeniería geotécnica. Entonces, para nosotros poder entender ese término de consolidación, vuelvo a mi gráfico principal, ¿cierto? Entonces, este fenómeno de consolidación, si nosotros imagináramos un recipiente que está completamente lleno, con suelo, con agua, ¿cierto? Y ese se presiona, ¿cierto? Se presiona por un pistón, se le genera una carga. Se puede observar que el volumen de ese suelo, ¿cierto? No va a cambiar, no va a variar, ¿cierto? Pero resulta, ¿cierto? ¿Por qué no varía? Bueno, no varía porque sencillamente las partículas sólidas como el agua pues se consideran incompresibles, ¿cierto? Pero sin embargo, si nosotros bajo la acción de la carga del agua se dejara como tal que el agua salga, ¿cierto? Perdón, se dejara como tal que el agua salga, entonces vamos a poder observar cómo ese volumen comienza a disminuir, ¿cierto? Y esa disminución de ese volumen pues va a representarme la cantidad de agua pues que ha salido, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pudiéramos concluir que la consolidación es, por lo tanto, un fenómeno, ¿cierto?, en el cual un suelo que está saturado disminuye de volumen debido a un escape de agua que se da pues, por los poros, ¿cierto? Lo que genera también una disminución de volumen, ¿cierto? Y que es igual también a el volumen de agua que se escapa de ese suelo y que está buscando evidentemente lugares que tengan menor presión. Entonces, cuando en una masa de suelo aumentan las presiones,
inicialmente esa presión de agua aumenta en la misma cantidad. Y ese aumento de presión lo que me va a generar es que se produzca en ese dicho escape de agua una disminución de volumen de los vacíos. Y esto pues se da, como ya lo mencionamos, a lo largo del tiempo. Entonces esa disminución de volumen pues va a continuar, ¿cierto? Hasta tal punto que la presión de poros se va a disminuir a un valor correspondiente a lo que tenía antes de que se sobrecargara el suelo, ¿sí? Entonces, en ese aumento de presión total, ¿cierto? Es equilibrado por un aumento igual en la presión de poros, ¿cierto? Sin embargo, pues a medida que el agua va drenando, se va aliviando ese estado de presión y esas pues son las presiones efectivas, las que van aumentando hasta que se equilibra el incremento de presiones totales. En el momento ya en que la presión del agua va a volver a su valor final, ese incremento de presiones totales va a ser igual al incremento de las presiones efectivas en la masa de un suelo. En conclusión y por lo anteriormente dicho, nosotros pudiéramos mencionar que a este fenómeno de disminución de volumen en un suelo, ¿cierto? Que se ocasiona principalmente por esa disminución en las presiones de poros y que en efecto pues digamos, aumenta como tal la presión efectiva, es a lo que nosotros denominamos como la consolidación, ¿cierto? ¿Por qué nos interesa conocer la consolidación? Pues nos interesa porque con la consolidación podemos conocer esa magnitud de los asentamientos y también podríamos estimar cuál es el tiempo en el cual van a suceder estos asentamientos. Yo les había mencionado cuando estábamos trabajando la parte de agua en los suelos, la parte de permeabilidad, que para poder estimar o para poder determinar el coeficiente de permeabilidad, nosotros podríamos realizarlo mediante pruebas, perdón, mediante pruebas indirectas o mediante pruebas directas. Entonces, para el caso, por ejemplo, de las pruebas indirectas, dentro de las pruebas indirectas, pues nosotros podríamos encontrar que el objetivo como tal de estas pruebas indirectas principalmente no es determinar el coeficiente de permeabilidad, ¿cierto? Sin embargo, intervienen y permiten encontrarlo mediante estas pruebas indirectas, ese valor de K. Ese caso es como por ejemplo el de la consolidación o a partir del ensayo de consolidación, que tiene como un objetivo principal pues poder determinar esa compresibilidad de un suelo que está saturado y que, como lo vimos en el laboratorio, pues se va a someter a diferentes incrementos de carga, ¿cierto? Y bajo estos incrementos de carga el suelo pues va a drenar y se va a deformar y vamos a poder estimar esa velocidad de salida del agua, ¿cierto? Y en efecto la deformación del suelo, que también aquí como prueba indirecta, pues obviamente depende de la permeabilidad del suelo, ¿cierto? Entonces, de aquí, por ejemplo, que nosotros pudiéramos decir que dentro del proceso de consolidación, como les mencioné hace un momentico, nos interesaba tanto porque podríamos estimar los asentamientos, ¿cierto? Como también el tiempo en el cual suceden, pero también nosotros con la consolidación podemos verificar esa velocidad con la que se efectúa este fenómeno y que aquí es donde entra el papel importante. Depende, por ejemplo, de esa facilidad con la que pueda escapar el agua
en esos poros de nuestra estructura o en nuestras partículas de nuestro suelo. En otras palabras, pues esa velocidad con la que se efectúa este fenómeno depende principalmente de la permeabilidad del suelo K, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos suelos en los que la permeabilidad es muy grande, como por ejemplo en los materiales granulares, los materiales gruesos, ¿cierto? Como las gravas, como las arenas. El agua, ¿qué va a pasar con el agua? Que el agua se puede escapar, ¿cierto? De una forma rápida, ¿cierto? Ya como lo hemos mencionado también, pues porque al ser partículas gruesas, los espacios, los canales que se forman, permiten que el agua fluya de una manera más fácil, ¿cierto? Sin que se dañe la estructura de la masa del suelo. Entonces, en este tipo de suelos como gravas, como arenas, el agua se va a escapar de manera rápida, ¿cierto? Y la disminución de volumen va a ser instantánea, ¿cierto? Al ser tan rápida, al ser tan instantánea, ¿qué vamos a poder observar? Pues que esa disminución de volumen tiene una magnitud muy pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí de ahí el énfasis en que este proceso de consolidación no tiene, digamos, gran importancia dentro de este tipo de suelos, ¿sí? Por lo contrario, es que yo les mencionaba a ustedes que aún pues cuando se podría evaluar para todo tipo de suelo, principalmente aplica o es aplicable la consolidación a los suelos finos, como puntualmente las arcillas, en los que son suelos de baja permeabilidad, ¿cierto? Entonces, como son suelos de baja permeabilidad, esa disminución de volumen pues va a ser más significativa que en los suelos granulares como las gravas y las arenas, ¿cierto? Y como no es instantáneo, ¿cierto? Entonces es un proceso más bien lento, el cual ahí sí va a tener mucha más importancia esa variable tiempo. Bueno, la duración de la consolidación de suelos, pues es un tema que depende en gran medida, como ya lo mencioné, depende de la permeabilidad del suelo, ¿cierto? Depende del tipo de suelo al cual está sometido a la carga y pues a esas vías de drenaje que tenga. Ya les mencioné que para el caso, por ejemplo, de los suelos granulares, pues este proceso de consolidación es rápido, ¿cierto? Es inmediato, por lo que se puede obviar o se puede omitir y se le da entonces el grado de importancia a los suelos finos, puntualmente las arcillas, el cual, pues al tener baja permeabilidad, esa disminución de volumen, pues va a tener un proceso que puede durar muchos años, ¿cierto? Y de esta forma, pudiéramos decir que este procedimiento de consolidación usualmente lo podemos dividir en 3 etapas. Una primera etapa que se le conoce como la consolidación inicial. En esta consolidación inicial, pues hay una rápida pérdida en el volumen, ¿cierto? Y que está asociada con la aplicación, ¿cierto? De cargas, ¿cierto? Que hacen que se comprima el aire dentro de esos vacíos que existen en el suelo. Hasta ahí. La consolidación primaria. En la consolidación primaria hay un asentamiento del suelo, ¿cierto? Durante el cual el exceso de esta presión del agua en los poros se transfiere al esqueleto del suelo. Y en la consolidación secundaria, ya un proceso de asentamiento posterior que ocurre después de la consolidación primaria y está asociado pues a esos cambios
que ya se generan en forma interna en la estructura del suelo, mientras este pues sigue o está sujeto a una carga que prácticamente es una carga constante. Y a ese proceso usualmente se le conoce como fluencia. Entonces, para continuar, vamos a mencionar cuáles serían las consecuencias de la consolidación de un suelo. Y esas consecuencias de consolidación de suelos, como ya lo hemos mencionado, pues está dada por los incrementos del esfuerzo efectivo, la reducción que hay en los volúmenes de vacío, la reducción en efecto de un volumen total, los asentamientos en el terreno, como en la estructura. Entonces, aquí pudiéramos mencionar, cabería aquí que mencionáramos un poco sobre el proceso como tal que se lleva a cabo para realizar el ensayo de la consolidación, ¿cierto? El ensayo de la consolidación, este fue desarrollado principalmente por Terzaghi en la década de los años 30 y como lo hemos mencionado, pues nos va a permitir determinar en el laboratorio, ¿cierto? Los parámetros de consolidación, ¿cierto? Como un coeficiente de consolidación, por ejemplo, o parámetros que nos dan dentro de este laboratorio como lo es las deformaciones, ¿cierto? Deformaciones unitarias. Entonces, esto se basa en la teoría de Terzaghi, en el cual, pues evidentemente un suelo se somete a cargas y sufre una deformación vertical, ¿cierto? Esta, pues se da también principalmente a ese flujo vertical del agua intersticial y tiene como objetivo primordial este ensayo de consolidación, pues poder determinar esa magnitud y esa velocidad con la que se han consolidado las muestras del suelo, ¿cierto? Mediante un drenaje axial, donde la muestra está confinada de forma lateral y, como ya lo vimos, se someten a unas cargas con esfuerzos controlados. Para la realización de la prueba, pues se requiere de unas celdas, ¿cierto? Y dentro de esa se colocan un anillo de consolidación con la muestra que se va a ensayar en el interior. Y como ustedes observan aquí en pantalla, pues la estructura propia está la muestra del suelo que está confinada dentro del anillo de consolidación, dos piedras porosas, ¿cierto? Perfectamente saturadas, se tapa, ¿cierto? Dentro del dispositivo, dentro de la celda de consolidación y pues se le va a cargar, ¿cierto? De una forma puntual a nuestra respectiva muestra de suelo, ¿sí? Para nosotros poder realizar ese ensayo, pues lo hubiéramos podido haber hecho mediante dos métodos inicialmente. Uno, que es el método A, el cual, pues digamos que se desarrolla cuando se le van haciendo incrementos de carga durante 24 horas, ¿cierto? O múltiplos de este tiempo. Aquí las lecturas de tiempo de formación se realizan como mínimo durante dos incrementos de carga y este método A solamente nos proporciona una curva de compresión y los resultados combinan las deformaciones debidas a la consolidación primaria y a la consolidación secundaria. El método B, por el contrario, pues, que es el que
digamos el más práctico para poder ejecutar. Se dan también lecturas de tiempo de formación y se hacen para todos los incrementos de carga. Esos incrementos de carga se realizan pues cuando ya se logra el 100% de la consolidación primaria, que como lo mencionamos aquí anteriormente, permítanme un segundo. Como lo mencionamos aquí anteriormente, en la consolidación primaria, el asentamiento del suelo durante el cual el exceso de presión de agua de poros se transfiere al esqueleto del suelo, ¿cierto? Logrado este 100% de la consolidación, ¿cierto? O hay incrementos que son constantes de tiempo, ¿cierto? Y se obtiene una curva de compresión con datos explícitos que nos permiten determinar los datos correspondientes a la consolidación secundaria, el coeficiente de consolidación para materiales saturados y la velocidad de la compresión secundaria. Lo que nosotros vamos a requerir o se requiere en esta prueba de una forma básica para la realización de la consolidación, ¿cierto? Consta como tal de ese anillo, ¿cierto? De ese anillo de consolidación, de las dos piedras porosas, ¿cierto? Y de un sistema de aplicación de cargas con las respectivas pesas, ¿cierto? Y, importantísimo, un deformímetro, ¿cierto? Un deformímetro que evidentemente me va a permitir, como su nombre bien lo indica, verificar o tomar lecturas de las deformaciones que se van provocando en la muestra de suelos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también, digamos, para el ensayo, pues se requiere otros implementos complementarios como balanzas, ¿cierto? Como el horno, porque dentro de las propiedades que uno puede establecer, ¿cierto? Para la ejecución de este ensayo están, por ejemplo, propiedades índices como humedad, como granulometría, como límites, ¿sí? Esas propiedades índices como la gravedad específica, pues digamos que no forman pues parte como tal de un requerimiento de ese ensayo, pero pues se puede hacer para tener como tal una caracterización completa sobre el material que se está pues analizando o estudiando, ¿sí? La importancia como tal que tiene este laboratorio de la consolidación está dado principalmente porque, como ya lo sabemos y lo relacionamos, nos permite establecer magnitudes y tiempos de los asentamientos, ¿cierto? O de esas deformaciones que se generan en una estructura de suelo, ya sea de forma total, ¿cierto? Esos resultados pues que uno obtiene, digamos, es importante tenerlos en cuenta para, para poder obtener datos reales y poder correlacionar el comportamiento de los suelos, ¿cierto? Y pues algunas características que tienen el equipo como tal con el que se trabaja para este ensayo de laboratorio, ¿cierto? Está dado porque se necesita pues, un anillo de consolidación, las piedras, el aparato de carga y el deformímetro o lo que también se conoce como extensómetro, ¿sí? Es importante mencionar que la muestra para el ensayo debe ser una muestra, ojalá en lo posible que esté inalterada, ¿cierto? La cual pues se talla de una forma directa en el anillo de consolidación, ¿cierto? Y se obtiene a partir de muestras inalteradas en bloque o en tubería Shelby,
Algunas descripciones de ese equipo está dado, por ejemplo, el anillo de consolidación, pues el anillo de consolidación em, puede tener diferentes diámetros, ¿cierto? O inclusive un espesor que sea menor que el diámetro, ¿sí? Es decir, la altura. Son materiales pues que sí importa que su material sea un material metálico, generalmente en bronce, y las paredes garanticen poca fricción lateral. Las piedras porosas, por ejemplo, aun cuando son, digamos, importantes dentro de la estructura como tal de este ensayo de consolidación, pues deben tener un diámetro apropiado de tal manera que la muestra no se vaya a salir por los espacios que puedan haber entre las piedras porosas y, y el anillo de consolidación, ¿cierto? Además de eso, pues estas piedras porosas van a permitir la transmisión de carga con el fin de que se garantice pues, un buen drenaje de la muestra. Estas deben tener también una buena permeabilidad que supere a la del suelo que se va a ensayar. El aparato de carga, pues digamos que el más utilizado ha sido el de brazo, un brazo que tiene la respectiva palanca y las pesas, en el cual también puede aplicarse presión de aire por medio de un compresor. En la aplicación de la carga, pues se debe realizar lo más rápido posible, pero no, digamos, minimizando el riesgo de que exista o que se pueda producir un impacto. Este equipo como tal de carga debe estar capacitado para que se mantenga la carga, dependiendo pues el método que se haya escogido, A o B, pero debe tener la capacidad de mantener la carga toda durante 24 horas y que se conserve calibrado, ¿cierto? Para que la carga pues que se aplique sea realmente la que se desea aplicar. Y finalmente, otro de los aparatos importantes, entre otros, es el deformímetro o el extensómetro, que se puede utilizar ya de forma mecánica o de forma electrónica, ¿cierto? Y pues digamos que él por lo tanto me va a permitir, como su nombre lo indica, pues obtener como tal esa deformación que hay o que se ha visto en el respectivo suelo a medida del tiempo que va pasando y reaccionando de acuerdo pues a la carga que se le está aplicando al respectivo material, ¿sí? Un resumen del procedimiento que se lleva a cabo me permite establecer primero que todo la determinación de la masa, la determinación del diámetro y la determinación de la altura, tanto del anillo de consolidación como también cuando se talle la muestra y se tenga o se acoja dentro de ese anillo de consolidación, ¿cierto? Es decir, que después de tener estos datos iniciales, pues como ustedes observaron, se talló la muestra, ¿cierto? Dentro de ese anillo de consolidación, utilizando pues las técnicas más apropiadas posibles y evitando, ojalá, que las muestras sufran algún tipo de alteración. Luego, pues se establecerá la masa o el peso, ¿cierto? Del conjunto de anillo y muestra que se va a consolidar, ¿cierto? Y pues las propiedades índices que ya hablamos también serían ideales tenerlas en cuenta para el desarrollo de este ensayo de laboratorio. Ya de ahí en adelante, pues
como ustedes vieron el montaje, se ensambla como tal esa muestra de suelo que está perfectamente sujeta al anillo de consolidación, ¿cierto? Con las piedras porosas, etcétera, etcétera. Y pues lo que se hace es ensamblarla, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues se coloca el consolidómetro de tal manera que se permita, por ejemplo, la aplicación de todos los incrementos de carga, ¿cierto? Y que esos incrementos de carga, como nosotros lo vimos en el laboratorio, pues se dejan usualmente en unos tiempos estimados, ¿cierto? Esos tiempos estimados están continuos en un tiempo de 15 segundos, 25, 5, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8, 15, 24 horas, ¿sí? La hora, las 2 horas, las 24 horas. Y pues digamos que los incrementos de carga se pueden realizar de manera sucesiva, ¿cierto? Se puede lograr duplicando el esfuerzo axial, ¿cierto? Para obtener valores que estén alrededor de los 12, 25, 50 kPa, ¿sí? Después de que se realice el proceso de carga, pues se puede efectuar también el proceso de descarga de una forma gradual o dependiendo pues de la conveniencia. Durante la descarga, pues las lecturas de recuperación del suelo pues también se dan, ¿cierto? Con el tiempo, pero no se realizan de una forma pues tan continua como cuando se hace el proceso de carga, ¿cierto? El tiempo de consolidación, este tiempo de consolidación se da con los datos que se obtienen mediante el ensayo de consolidación y en base en la teoría que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Se puede determinar que el coeficiente de consolidación va a ser igual a un factor de tiempo, ¿cierto? Que se multiplica a la vez con la máxima distancia que recorre el agua en el ensayo sobre el debido tiempo por el cual ocurre como tal ese porcentaje de consolidación determinado en el respectivo. Para poder establecer este tiempo, ¿sí? O para poder establecer este coeficiente, ambos se pueden realizar de acuerdo a las curvas teóricas de consolidación y se pueden obtener a partir de los ensayos por dos métodos. El que nosotros utilizamos, que es el más común, es el método de Taylor, ¿sí? En el método de Taylor, nosotros podemos mencionar que con este método los resultados como tal del ensayo se van a graficar de tal manera que en una escala aritmética, ¿cierto? En las ordenadas van a ir las deformaciones, ¿cierto? Van a ir las deformaciones y en el eje X va a ir como tal la raíz cuadrada del tiempo, aquí en las abscisas, ¿sí? Entonces, la curva típica que se obtiene, ¿cierto? Por este respectivo método es la que se aprecia aquí, ¿sí? La curva de deformación, ¿cierto? Casi siempre se da una curva, ¿cierto? Que tiene una parte lineal, ¿cierto? Tiene una parte lineal, ¿sí?
en la que casi se obtiene hasta el 60% de la consolidación y de allí en adelante se tiende a convertir en una curva, ¿sí? Para nosotros y como fin de este método de Taylor, que se conoce también comúnmente dentro de los procesos de consolidación, pues se tiene como tal determinar también cuál es el coeficiente de consolidación de los suelos, ¿cierto? Entonces, para lograrlo, es preciso determinarlo en una deformación para el 0% y en otra para el 90%. ¿De qué? De la consolidación primaria. Por lo cual se hace el siguiente ejercicio que se presenta aquí en la siguiente gráfica. Entonces, pues, dentro de este método de Taylor, ¿cierto? Se tiene o se obtiene un tiempo de consolidación al 90% a partir de esa curva de deformación, ¿cierto? Y determinado ese tiempo de consolidación, se realiza o se estima el coeficiente de la consolidación con esta ecuación, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es dibujar, aquí como ustedes observan, una línea recta de tal manera que se ajuste, ¿cierto? Lo más que se pueda o lo mejor que se pueda a la curva, ¿cierto? De tal manera que se extienda hasta que se interseque los dos ejes, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Despreciando estos primeros punticos que corresponden usualmente pues al acomodamiento que se da a la, digamos, a la probeta o a la muestra y al sistema de cargas que se le aplica, ¿cierto? Entonces aquí se llama punto A, ¿sí? El punto de intersección con, perdón, punto de intersección con el eje Y en el cual tenemos las lecturas de las deformaciones, ¿cierto? Entonces, ese punto A me va a representar a mí el 0% de la consolidación. Y vamos a llegar, ¿cierto? Al punto B. Vamos a llegar al punto B, que se supone que hace parte de la intersección, ¿sí? Que se hace al eje X, donde va la raíz del tiempo que transcurre en este proceso de consolidación, ¿sí? De ahí se denomina entonces X, ¿cierto? A esa distancia que va aquí sobre el eje de la raíz del tiempo, que está entre el origen y el punto B. Vamos a buscar el punto C y ese punto C está dado por 1.15 veces X, ¿sí? 1.15 veces X. Entonces, se traza como tal esa recta desde el punto A hasta el punto C, ¿cierto? Se intersecta, ¿sí? En el punto donde se intersecte, aquí, esa línea AC, perdón, donde se intersecte esa línea AC, ¿cierto? Se intersecta y se traslada al eje X, donde tenemos la raíz del tiempo, es donde nosotros denominamos el T90, ¿cierto? Es decir, cuando ha ocurrido el 90% de la consolidación, ¿cierto? Entonces, con ese T90 que se calcula aquí y el factor, ¿cierto? El factor tiempo 90
obtenido pues de las curvas teóricas de acuerdo al drenaje de la muestra de laboratorio para ese grado de consolidación del 90%, pues es que se obtiene este coeficiente de consolidación, ¿cierto? Dada por la expresión anteriormente mencionada, en donde la altura, ¿cierto? La altura es la máxima distancia, esta altura, ¿sí? Es la máxima distancia que recorre el agua en el ensayo. Usualmente este ensayo se realiza permitiendo el drenaje pues en ambas caras de la muestra, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para acelerar los tiempos de consolidación. Por lo que, por esta razón, esa altura siempre se estima a la mitad de la altura de una muestra en la que se está realizando pues este escalón de la carga, ¿sí? Entonces, bien, para determinar el cálculo de tiempos de consolidación, ¿cierto? Para poder establecer cuánto tiempo tarda en consolidarse un estrato de un determinado grado de consolidación, se considera que ese coeficiente de consolidación in situ es igual al coeficiente de consolidación de laboratorio. Por lo tanto, pues una vez se haya calculado dicho coeficiente, a partir de, en este caso de que yo les estoy explicando el método de Taylor, se deben obtener los coeficientes, ¿cierto?, que me permiten determinar los tiempos de consolidación para distintos grados de consolidación dentro del estrato mediante esta ecuación que tienen acá, en donde T pues es el tiempo para el cual ocurre ese porcentaje de consolidación, ¿cierto? TV es el factor de tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para el grado de consolidación, U%, ¿cierto? Obtenido de la curva teórica, que corresponden pues, a las condiciones de drenaje, ¿cierto? Y H, pues es la máxima distancia que recorre el agua en el estrato, el cual pues depende de las condiciones de drenaje que se den en sitio. Y CV, pues es el coeficiente de consolidación en el laboratorio, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Digamos que puede llegar a presentarse el problema de determinar el porcentaje de consolidación que ha tenido lugar para un tiempo T pues ya estimado, ¿sí? De esta manera podríamos pasar al cálculo de los asentamientos. Entonces, resulta que para nosotros poder estimar los asentamientos que se notan con la letra S, se tiene un índice de compresibilidad, una altura o espesor del total del estrato que se consolida sobre 1 más la relación de vacío inicial, logaritmo de ¿quién? De una presión efectiva, ¿cierto? Más una sobrecarga que ocasiona ese proceso de consolidación sobre esa presión efectiva, ¿cierto? Entonces, para poder entender esto, es importante conocer qué es eso de la sobrecarga. Aquí podríamos hacer un paréntesis para hablar de los conceptos relacionados con las precargas o la precompresión. Entonces, es importante mencionar que en ocasiones cuando se es necesario realizar una construcción de una edificación o terraplenes de carreteras o presas de tierra o cualquier otra estructura
que está soportada sobre un suelo fino, más puntualmente un suelo arcilloso, que está normalmente consolidado y es altamente compresible, que se ubica a profundidades que son limitadas, la precompresión del suelo es una alternativa útil que permite minimizar los asentamientos después de la construcción, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que cuando se va a construir estructuras sobre rellenos compactados, ¿cierto? De cierto espesor o de cierta altura, inicialmente pues se incrementa esa altura en una cantidad predeterminada sobre el nivel original. Esta altura pues adicional de relleno es lo que se denomina usualmente como sobrecarga y esta se va a mantener hasta que el asentamiento por consolidación sea igual al que se producirá con la aplicación de la carga en un terraplén, ¿cierto? Entonces, perdón, lo que ocurre aquí es que cuando se retira la sobrecarga, ¿cierto? Así la construcción producirá pues asentamientos que son mínimos. En cuanto a mayor sea esa sobrecarga, ¿cierto? Entonces va a ser menor ese periodo necesario para obtener un asentamiento que se requiera por consolidación, ¿sí? Entonces, repito, si se ejemplificara una construcción sobre un relleno compactado, ¿cierto? Y esta se va a hacer a una determinada altura, esta inicialmente se incrementa, ¿cierto? En una cantidad sobre el nivel original y esta altura, que es la que adicionamos, ¿cierto? De relleno, esa es la que denominamos sobrecarga, ¿sí? Ahora, acabé de mencionar el término normalmente consolidado. El que se hable de normalmente consolidado o sobreconsolidado digamos, en la parte de las arcillas, que finalmente son las que tienen como ese grado de importancia dentro de este tema de la consolidación, ¿cierto? Si ocurre que debido a procesos geológicos, ¿cierto? Procesos geológicos, perdón, naturales o inclusive procesos humanos, ese esfuerzo en el suelo en el momento del muestreo usualmente es menor que la presión de la preconsolidación o una presión efectiva máxima a la que el suelo pues es sometido en el pasado. Entonces ahí se denomina sobreconsolidado o preconsolidado, ¿sí? Y en estos suelos, por ejemplo, ese cambio de la relación de vacío debido a esas sobrecargas ocurre pues en un amplio rango de esfuerzos dentro de una rama de recompresión y usualmente es bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si por el contrario ese esfuerzo en el suelo en el momento en el muestreo pues es igual a la máxima presión de preconsolidación, el suelo se va a denominar aquí como normalmente consolidado. Y cualquier incremento aquí de cargas, ¿cierto? Va a producir una variación en la relación de vacíos, pero ocasiona aquí importantes cambios de magnitud, ¿sí? Entonces, hablar de arcillas que sean normalmente consolidadas, lo que me quiere decir finalmente es que a lo largo de la historia de estos materiales, ¿cierto? Nunca han tenido que soportar presiones que sean mayores a las que reciben en la actualidad en el terreno, debido, por ejemplo, al peso de otros estratos que están por encima de ellos, otros estratos superiores. Esa es una condición entonces que en este tipo de suelos permite que haya una mayor compresibilidad. Mientras que para aquellas arcillas que de pronto alguna vez en su historia sí han tenido que soportar esas presiones que son mayores a las que tienen actualmente,
Estas entonces sí se conocen como arcillas sobreconsolidadas. Y en este tipo de suelos, la presión actual debida a ese peso del suelo, pues es muchísimo menor a la que, digamos, a la carga máxima, pues, de preconsolidación. Los suelos cuando están sobreconsolidados son usualmente más resistentes y son menos compresibles que los que no son, ¿cierto? Entonces, la sobreconsolidación pues se debe principalmente a esos grandes pesos de suelo que van o que fueron o que han sido erosionados y que han sido transportados por diferentes agentes de un lugar a otro, ¿cierto? Procesos naturales, ¿cierto? Sobrecargas provenientes de glaciares, ciclos de humedecimiento, secados, ¿cierto? O desecación, proceso mismo del ser humano. Entonces, se ha podido establecer que desde hace varios años, la alteración que puede llegar a sufrir una muestra durante el proceso de muestreo, cuando uno hace pues la debida manipulación en el laboratorio, tiende a tener una gran incidencia en la magnitud de los parámetros de compresibilidad de los suelos, ¿cierto? Y eso, pues evidentemente, es lo que yo voy a determinar en el laboratorio. Entonces, esa alteración de las muestras, normalmente consolidadas, materiales arcillosos, conduce a compresibilidades que sean medidas en el laboratorio pues, demasiado bajitas, ¿cierto? Mientras que para las arcillas sobreconsolidadas, las compresibilidades medidas pueden ser usualmente muy altas. Entonces, entendiendo un poco más sobre este tema, ¿cierto? Nosotros pudiéramos hablar de los asentamientos como debido a estos procesos de consolidación, ¿cierto? A esa disminución de volumen a medida pues que se le va aplicando una carga. Entonces, de acuerdo a estas hipótesis, ¿cierto? Definidas o establecidas por esta reducción de volumen, que como mencionamos en el comienzo de esta presentación, está dado por la expulsión del agua que se encuentra en los poros del suelo, ¿cierto? Y de alguna manera esa reducción de la altura de la muestra, lo que me va a implicar exactamente eso es el asentamiento del estrato, ¿cierto? Entonces, este ensayo de consolidación pues me va a permitir a mí brindarme esa información para poder yo calcular cuál es la magnitud de ese asentamiento. Y eso se logra mediante una curva de compresibilidad, ¿cierto? En la que se relacionan la relación de vacíos, ¿cierto? Versus pues la respectiva presión. De ahí se obtiene entonces este asentamiento estimado o determinado con la letra S. Antes de continuar, me parece importante, no menos importante, tener en cuenta el control que se le puede hacer, ¿cierto? O el control que se puede establecer en la práctica de la consolidación de los suelos. Una opción para que se puede utilizar dentro de los procesos constructivos que aceleran el proceso de consolidación, es por ejemplo la utilización de pozos drenantes, ¿sí? O lo que también se conocen como drenes de arenas, ¿cierto? Y pues estos lo que consisten es en la realización o en la en la construcción de perforaciones a través de esos estratos en los cuales pues se espera que haya una consolidación significativa y se rellena con un material de permeabilidad mayor a la del suelo que estamos analizando, pueden ser arenas,
o con tubos plásticos, ¿cierto? De manera que la consolidación deja de ser únicamente en sentido vertical y ya pasa a ser también en sentido radial, ¿sí? Entonces, como principal ventaja, eh, como principal ventaja, podríamos mencionar la reducción de la máxima distancia que hay recorrida por el agua y que pasa de ser función del espesor del estrato a ser función de la distancia pues entre los pozos drenantes que están continuos, ¿cierto? Otra ventaja puede ser que por lo general la permeabilidad horizontal es mayor que la vertical y de esta manera permite aumente la velocidad de la consolidación y por ende pues se va a ir reduciendo el respectivo tiempo. Como lo acabé de mencionar, la consolidación radial, ¿cierto? Hay que entender que los estratos de arcillas de importantes espesores que reposan sobre mantos que son impermeables y que están sometidos a incrementos de carga uniformes en la superficie, solamente pueden drenarse por una frontera superior. Si la arcilla es blanda, en muchos casos lo más conveniente es acelerar la velocidad de consolidación. ¿Para qué? Para limitar ese asentamiento a largo plazo a un valor que sea más aceptable para la estructura, porque como ya lo conocemos, lo hemos escuchado, los asentamientos generan patologías y daños en las edificaciones principalmente, que son las que se soportan o se sientan sobre el suelo, ¿cierto? Esto, pues digamos, lo podríamos obtener si se instala un sistema de drenaje vertical, ¿cierto? Esta construcción de estos drenes permite, mediante el exceso de presión intersticial, pues que se disipe un flujo vertical y un flujo o por flujo radial conjuntamente, lo que hace es que logra acelerar el asentamiento y logra alcanzar una precompresión antes de que se construya como tal la cimentación. En este caso, a pesar de que hay un flujo, pues que se da en dos direcciones, las deformaciones que resultan se producen en el sentido vertical casi siempre y en teoría pues la magnitud final de ese asentamiento por consolidación pues va a ser mínima, ¿cierto? Y va a ser la misma. Aquí únicamente la velocidad en que se produce es afectada. Entonces, esos drenes verticales lo que hacen de arena, ¿no? Esos drenes verticales de arena lo que hacen es que me van a contribuir para que se haga una estabilización y un mejoramiento pues de la capacidad portante de los suelos que presentan condiciones blandas, ¿cierto? Entonces, con estos procesos lo que se hace es que se van a evitar o se van a mitigar pues estos grandes movimientos de tierra, ¿cierto? Se logra estabilizar taludes, ¿cierto? Se mejora la capacidad de soporte y pues asimismo, por consiguiente, pues vamos a mitigar o a disminuir esos impactos negativos, ¿cierto? Y esos costos que se generan durante los procesos de construcción. Estos drenes pueden llegar a ser una alternativa económica que permite estabilizar, por ejemplo, terrenos que son pantanosos, ¿cierto? Cuando el espesor está, digamos, en el orden de 3 metros, ¿sí? En muchos casos, o inclusive más, se puede utilizar para sustituir métodos que son más costosos, ¿cierto? Como las tablestacas, como el bombeado, como algunos otros rellenos o inclusive excavaciones hasta las arcillas que estén compactas o inclusive pilotajes, ¿cierto? En concreto o en madera, aunque ya casi no se utiliza en madera. Entonces, el método que, digamos, se utiliza de una forma más tradicional
para poder instalar estos drenes verticales, pues es simplemente haciendo perforaciones a través de ese manto de arcilla, las cuales pues después de que se hagan las excavaciones, pues se van a rellenar con arena que sean altamente permeables, ¿cierto? Porque esa es la idea, de que fluya, de que permita el fluido del agua de una manera más fácil, ¿cierto? Y después de esto, entonces se coloca esa sobrecarga en la superficie del terreno. Obviamente el objetivo que tiene la sobrecarga pues es el de producir, como ya lo habíamos mencionado en la definición del concepto de consolidación, pues es de producir ese incremento de presiones de poros, ¿cierto? En ese estrato de arcilla que estamos interviniendo, lo que genera que se disipe como tal de una forma vertical como radial, ¿cierto? Digamos, por esos drenes verticales, y entonces acelera como tal ese proceso de consolidación, ¿sí? Hablando, digamos, de un diámetro que sea típico para realizar estos drenes verticales de arena, están en el orden de los 20 centímetros a los 70 centímetros. Usualmente se espacian en distancias que pueden oscilar de unos 60 a 6 metros, ¿cierto? Y se han instalado este tipo de drenes hasta profundidades de 30 metros, ¿sí? Puede, digamos, construirse de una forma rectangular, ¿cierto? Y lo que sí se considera importante es que la arena pues debe tener una gradación tal que permita el paso del agua, pero no vaya a permitir el paso de las partículas de suelo, ¿sí? O sea, la idea con todo esto es que podamos drenar el agua, ¿sí? Que al haber o al hacer como tal ese incremento de presión, ¿cierto? Ocurra, digamos, ese proceso de consolidación de una forma más rápida. Pero ojo, que como ya lo habíamos mencionado en la comparación de compactación con consolidación, lo que se busca en la consolidación es la disminución del volumen por la expulsión de agua, ¿sí? De agua, no de material. Entonces, la arena debe tener también particularmente una gradación que me limite ese paso o esa expulsión de partículas de suelo. También es posible utilizar pues, denes que sean prefabricados, los cuales consisten en una bolsa de polipropileno que es tejido de un diámetro que aproximadamente es de 6 centímetros, están llenos de arena, y este tipo de dren pues es muy flexible y usualmente pues se afecta de manera mínima lo que tiene que ver por los desplazamientos laterales del suelo. Otro tipo también pueden ser, digamos, los con un geotextil o los canales drenantes rodeados de un geotextil que sea de un espesor más bien pequeño, pero que tengan la resistencia suficiente que impidan comprimirse dentro de estos mismos canales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta pues todas estas recomendaciones de drenes de arcilla que aceleren los procesos de consolidación, ¿cierto? Para que se mitiguen otros tantos inconvenientes como lo son los asentamientos. Ya, digamos, si el tipo de material o el estrato que nosotros estamos evaluando, esa capa de arcilla son bastante profundas y presentan materiales granulares pues que son dispersos, entonces ya se pueden implementar técnicas especiales en cuanto a penetración, vibración, ¿cierto? U otras técnicas para la mejora de estos. Bueno, entonces para entender mejor un poco el tema, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio
pues lo que me está indicando es que hay incrementos de carga, ¿cierto? En este estrato de suelo. Entonces, vamos a establecer cuál es el tiempo de consolidación para este estrato de suelo. Entonces, como ustedes observan, hay un coeficiente de consolidación igual a 2.5 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo. Tenemos una altura de 4 metros, ¿sí? Y tenemos que es un material arcilloso, ¿cierto? Entonces, la fórmula para calcular tiempo, como ya se lo había mostrado, está dada por la expresión TV, que multiplica la h al cuadrado, sobre el coeficiente de consolidación, ¿sí? STB no es más que la variación del tiempo teórico y está principalmente correlacionado con el grado de consolidación. Para este caso puntual me están diciendo que lo que debemos conseguir es el 100%, ¿cierto? De la consolidación, ¿sí? ¿Cuál es el primero que logra ese 100% de la consolidación? Entonces, el tiempo teórico para establecer este grado de consolidación igual al 100% es igual a 1. Yo les voy a compartir las tablas o la tabla de variación del tiempo teórico y el grado de consolidación para que puedan hacer el respectivo ejercicio. La altura, recuerden como ya lo mencionamos, se debe tomar a la mitad del estrato, por lo que acá sí tengo 4 metros, la mitad serían 2 metros, es decir, 200 centímetros cuadrados, ¿cierto? Unidades de centímetros, pues porque el coeficiente de consolidación está dado en 2.510 a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo, y eso me da un valor correspondiente a 160 por 10 a la 6 segundos, ¿sí? Eso en edad o en tiempo, en años, me daría un correspondiente a 5.14 años. ¿Listo? Ahora,